Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Dos humanos y un perro versión reinicia, este lugar donde nos damos el espacio para reflexionar de distintos temas, un poco más en profundidad, más allá de las risas. Y hoy es un capítulo muy especial porque, como pueden haber visto en el título, vamos a hablar de un tema difícil para todos. Y antes de partir, quiero dedicar este capítulo a mi madrina. Ella falleció el domingo. Me cuesta mucho hablarlo, pero nada, era una mujer muy especial, muy alegre, llena de vida, de energía, y que donde ella entraba iluminaba el lugar y todos decían lo mismo el día de su funeral, entonces todos coincidimos en eso. Y nada, le mando un abrazo donde sea que esté, la vamos a extrañar para siempre y estoy muy agradecida de haberla tenido amiga. Así que con eso empezamos el capítulo de hoy. Sí, porque a ella le gustaba mucho también que yo hiciera todas estas cosas Sí, yo creo de... que si te hubiese escuchado estaría feliz. sí, ella veía Mm, toda mi historia, así que un abracito a donde sea que esté el cielo, no sé, donde sea que sea eso, eso. Sí. Y también, nada, como que me siento, estos días me he sentido muy agradecida de mi mamá también, de haberla elegido a ella como mi madrina, Sí. porque al final fue mi mamá quien la eligió, con mi papá también. Mm, Porque realmente era una persona muy especial, muy única y que nunca voy a olvidar. mm. Sí, bueno, va dedicado a ella entonces. Dedicado a ella y también a todas las personas que mencionaremos hoy probablemente. También, sí. En una sociedad en donde es común vivir en piloto automático y donde no nos enseñan a cuestionarnos las cosas, hemos decidido abrir un espacio seguro para conversar sobre lo que pensamos, sentimos y creemos en el presente y abrirnos hacia la posibilidad de reiniciar. And the land is dark and the moon is the only... ¿Cómo estás tú, Tommy? Bien, em, cansado por la vez. Sí, con mucha Pero no pega. quiero estar diciendo esto todas las veces que hagamos el podcast, así que voy a tratar de que sea la última. Pero sí, siendo sincero, sí estoy un poco cansado Es que cuando grabamos este podcast además es un día de semana, día de entonces es semana, sí. distinto. Sí, pero bien. Ujú. Agradecido también de que tengo pega en esta Sí, circunstancia. también. Así que bien, ¿tú cómo estás? Yo aquí pasando la penita fue... Mi madrina estaba enferma hace mucho tiempo, entonces era algo que yo nunca pensé que iba a pasar porque ella tenía cáncer, entonces en un momento ella estuvo mal y después volvió a estar bien. Entonces yo dije, como va a volver a estar bien, porque era joven, ¿cachai? Mm, Entonces, cuando mi mamá me llamó y me comentó lo que había pasado, fue muy, muy fuerte para mí porque yo siempre pensé que ella se iba a mejorar. mm, No es como, que después también lo vamos a hablar, no es como con otros parientes míos que yo vi lo mal que estaban y supe que era lo que venía. Con mm, mi madrina yo pensaba que eso no iba a pasar todavía. mm, ¿Cachai? Entonces, nada, pues, muy triste. Ayer fue el funeral, por suerte pudimos ir, con muchos nervios por el tema del mm, COVID. Fui con mis papás, acompañar a mi mamá también, porque al final mi madrina era su mejor amiga, entonces, una de sus mejores amigas, entonces, por ahí también yo tenía que estar para mi mamá. Y nada, viviendo la pena nomás ha sido difícil, porque es mm. una pena distinta y es raro. Y siento algo que le he comentado hoy día a la Ivonne, yo he perdido a muchas personas en mi vida. Y siento que uno nunca está listo para la siguiente persona que vas a perder. No, Porque yo pensaba, como que siempre he pensado como ya, me ha tocado vivirlo tantas veces, que es como mm, que cada vez se hiciera un poco más fácil, pero en realidad no, es imposible. posible porque es una persona distinta Sí, finalmente. pues, sí. Hay cosas Sí, ilógicas que uno piensa, sí. intentando también encontrar como consuelo en Y la como situación. tranquilidad de que no vaya a sufrir tanto como esa vez, pues, Mm, porque obviamente uno no quiere sufrir tanto. no, pero siempre se sufre. Mm, Es inevitable y creo que es importante aprender que son cosas que pasan y que uno tiene que vivirla nomás. sí, bueno, ahí vamos a hablar que a mí me pasó, Ujú. que yo no viví como debería haberla vivido y eso hizo que
quedaran ciertas secuelas Mm. en mí que me han afectado en otras partes de mi vida. Siento que quizá este capítulo sea Va muy a se va a triste. ser triste, Sí, pero creo que a mí personalmente me gustaría mucho como escuchar a personas hablar de esto Mm, porque creo que es algo que no se habla mucho sí, y que uno se siente acompañado. sí, siento que, a ver, el tema es como triste igual, Ujú. y por eso quizás la gente no lo toca tanto, y también a veces lo quiere evitar, Claro, como que no lo quiere pensar. no lo quiere pensar, pero siento que igual es sano que lo empecemos a hablar un poco más. Sí. Eh, Bueno, hay en otras culturas que esto se habla mucho, entonces cuando una persona fallece mm, es distinto. sí, Nosotros lo vimos en ese que se llama Dios, ¿cómo se llama? La historia de la Dios, historia de Morgan Freeman, de sí. Morgan Freeman, que está en Netflix, Mm, y es ahí mostraban cómo vivían la muerte otras culturas y era súper interesante. Lo pueden ver. Es un capítulo exclusivo de la muerte sí, está en Netflix, sí, en me acuerdo. Netflix, sí, muy bueno. Debimos haberlo visto, ¿no? Sí. Sí, yo creo que es algo que tenemos que empezar a hablar un poco más, porque así pues hacemos como oídos sordos a esto, como que no nos va a Mm. pasar, y quizás igual el hablar un poco más nos prepararía quizás un poquito más, quizás Nos haría tener más herramientas, yo creo, más herramientas para poder para abordarlo. abordarlo, porque si no Sí, uno piensa que está como que no es parte de la vida hasta que te llega, sí, po. y eso quizás no te pega más fuerte. Sí, es muy difícil, la verdad. Bueno, ¿de qué vamos a hablar entonces? Vamos a Como hablar para hacer la de presentación. perder a un ser querido. Perder a un ser querido, sí. Sí, así, de vivir el duelo, en verdad. También, sí. Sí, no sé, todo lo que implica Mm, la pérdida y que es muy, muy fuerte. ¿Quieres que leamos los comentarios del capítulo anterior ya. antes? Vamos a leerlos de que hablamos de ir a terapia, Mm. que dice, súbete que vamos a terapia. Me encanta Me encanta esa ese publicación. Y sticker. le fue bien. Les fue súper bien. Ya. Tenemos uno aquí de Marraqueta Torres. Qué rico, quiero comer marraqueta. Ya dijo, voy enseguida a oírlo y después nos comentó, estudio en la UC y fui a una psicóloga de la U y no conecté para nada, me sentía vulnerable en cada sesión y me quebraba más. No me sentía en un lugar seguro ni que mejoraba mi situación. Pésima experiencia. Y Apta Mayo 2017 dijo, me pasó exactamente igual. Y a mí me pasó exactamente igual en la católica. Sí, Mm, como muy lejana la situación, no sé, era raro. puede ser que sea bastante común. Sí. Y estilo de Free Pass dice, los escuché el día martes después de pasar una rabia terrible porque mi estrella, que es su perro, abrió la llave del antejardín y cuando me di cuenta ya había agua por todos lados. Es como algo que haría Me lo lamentar. imagino así como. Sí, Mm, algo que haría lamentar. sí. Así que fue el momento perfecto para escucharlos porque ustedes están zen. Y pensaba, ya aplica la actitud del Tommy con su foto del trabajo. Me queda molestado por el trabajo. Al final me subieron el ánimo y hasta preparé unos alfajores de avena y chía que quedaron del ¡qué rico! Ahora bien, siento que el tema de terapia es súper importante y lo bueno es que es hablar de ello. Eso ya es un gran paso. Un abrazo a ambos. Muchas gracias. Muchas Abracitos de gracias. vuelta. Y permanganato de potasio nos comentó que, hasta había olvidado que fue a la psicóloga de la U. Gracias por hacernos reflexionar. De nada. ¿Sí viste? Mucha gente lo olvida porque quizás no es tan buena la experiencia. Mm, sí, qué pena igual Ujú. porque igual muchas veces es una decisión difícil ir a terapia y que vaya y no te Sí, pues. funcione, es como, Yo pucha, creo te que desanimáis, te genera como más rechazo, más como, rechazo. ah, ya entonces no voy, si No no sirve, sirve. sí, no me sirve a mí, como que Mm, también lo hacís como una cosa tuya, como no, es que yo no estoy para eso entonces. sí, En verdad es difícil a veces conseguir eso. sí, es cierto. Bueno, Vamos a lo que nos a lo que convoca nos hoy. convoca, sí. Ay, difícil, pero lo hemos estado hablando harto entre nosotros dos, Sí, entonces puede sí. ser que fluya. Esperamos que para ustedes también que nos están escuchando sea que les haga, no sé, que se sientan identificados con la historia de Mm, nosotros dos. Tenemos historias muy diferentes respecto a esto, entonces por ahí pueden encontrar. sí, finalmente, como no se habla mucho, no nos damos cuenta que a todos nos pasa de alguna forma u Sí, otra. Entonces todos compartimos esta cosa triste que tiene la vida, el el despedirse. despedirse. Despedirse para siempre. Yo eso pensaba ayer y me daba muchísima pena, como que era despedirse para siempre. Sí. Comenzamos quizás con cada una de nuestras historias. Ya, ¿Comienzo yo?
Bueno, tú tienes una historia nomás, ¿o O no? quizás tú y después yo... Sí, porque yo tengo una historia, ¿no? Las otras no. Sí, quizás tengo otras Tenemos historias una que en son más... común. También, sí. Ya, ¿parto yo? Parte tú. Bueno, yo he perdido muchas personas que amo. Primero, cuando yo era muy chica, perdí a mis dos abuelos por parte de papá, mi abuela y a mi abuelo, con muy poca diferencia entre cada uno, creo que 1 año de diferencia, pero yo no lo alcancé a vivir tanto porque yo era muy chiquita. O sea, cuando falleció mi abuelo yo tenía 4 y cuando falleció mi abuela yo tenía 5. Mm, Mi abuela, eso sí, falleció en mi casa. Entonces, yo debo haberla visto estar en mi casa enferma, pero yo no me acuerdo de eso, ¿cachai? Pero yo sé que eso fue así. mm, Entonces, por ahí, ya como que la primera acercamiento que me vio como ver a mi papá triste y todo, pero yo no me acuerdo porque era muy mm, chiquita. Pero después tuve una experiencia como muy difícil porque fueron 3 personas seguidas, relativamente seguidas, en el tiempo, que fue primero falleció mi abuela por parte de mamá, después mi tío por parte de papá y después mi abuelo por parte de mamá. Y fueron, no sé, ponte tú, cuando falleció mi abuela, yo iba en séptimo, octavo básico, cuando falleció mi tío iba en segundo medio y cuando falleció mi abuelo iba en cuarto medio. Entonces fue como todo en ese periodo mm, de adolescencia, preadolescencia. mm, Y, y nada, o sea, fue muy duro, pero o sea, los 3, todos tenían enfermedades que todos sabíamos en qué iba a terminar eso. ¿Cachai? mm, Entonces, con mi abuela hubo un proceso, cierto proceso de preparación de la familia de entender lo que estaba pasando, porque mi abuela, claro, se enfermó, pero pasó harto rato igual, desde que se enfermó un poquito hasta que ya no pudo más. ¿Cachai? mm, Como que fue un periodo largo, entonces ahí de cierta forma la íbamos a ver mucho, cuando estuvo en la clínica o en los hospitales, íbamos mucho a verla y estuvimos harto con ella, entonces sí tuvimos la oportunidad de compartir mucho con ella, hasta que falleció, que fue muy muy duro, pero yo todavía también era más chica, entonces fue muy doloroso. Me acuerdo que con mis primos como que nos apoyábamos mucho, pero todavía nos quedaba mi abuelo y mi mamá y todos los demás, entonces como que era como ya, vamos para adelante porque los demás estaban más mal, pues si era mm. su mamá, ¿cachai? Sí, porque tú eras súper cercano a tu abuelo. Es que yo me hice cercana a mi abuelo por ahí también, po, Mm, ¿cachai? Cuando fallece mi abuela, yo me acerco mucho a mi abuelo, mm, porque, no sé, yo creo que también instintivo de como él es el único que me quedaba, mm, sí, como que me aferré a eso. mm, Y aparte que también, no sé, su personalidad es muy afín a mí, era muy afín a mí, ¿cachai? Como muy mm, chistoso y todo. Después con mi tío, el hermano de mi papá, él también se fue, como que le dio su enfermedad, pero mi tío se deterioró súper rápido, pero nos dijeron que si él se operaba iba a poder extender un poquito más como la esperanza de vida y así fue. Entonces, efectivamente, él pudo disfrutar un poco más y él además estar consciente de lo que le estaba pasando. mm, ¿Cachai? Y por ahí, bueno, también fue muy, muy doloroso, muy triste todo. Y después falleció mi abuelo, que yo ya era mm, muy cercana a mi abuelo, claramente después de todo lo que habíamos vivido, pero también fue un proceso largo. Entonces yo siento y de cierta manera tengo una dualidad, porque a mí me da mucha pena la manera que fue, porque los vi a todos ir como apagándose, y que eso mm. es muy doloroso ver a alguien que tú amas que se empieza a morir literalmente. Es Como que muy doloroso. no ves como que las energías de a poquito van. Van cesando, Mm, ves que les duelen las cosas porque es doloroso, ¿cachai? Que su mm, cuerpo ya no responde. Los ves sufrir, es muy, muy fuerte, mm, pero por otra parte, agradezco que pudimos tener un tiempo para, para despedirnos y como acercarnos a ellos. sí. Ahora, nunca, cada noticia cuando fallecían, aunque a pesar de que ya sabíamos que venía, porque estaban realmente muy mal cada uno en su momento, em, cada noticia de nuevo volvía a ser muy fuerte, Me ¿cachai? imagino. Y era como que de hecho cuando me llamó mi mamá el domingo, como que yo percibía en su voz lo que venía, ¿cachai? Fue Mm, como ya me ha tocado vivirlo tantas veces que yo logro cachar que cuando me dicen algo es como, ya, ¿qué pasó ahora? ¿Cachai? Como, sí. y me acuerdo que yo era chica, o sea, porque ya dije, iba en el colegio todavía cuando fallecieron, y me acuerdo perfecto que era que yo despertaba
Mi papá se sentaba en mi cama o mi papá me iba a despertar sentándose en mi cama. Y me acuerdo que cuando para mi abuela fue así, para mi tío fue así, y como yo ya fueron 2 veces, cuando mi abuelo yo sabía que estaba muy mal, vi a mi papá sentado y me di Sí. vuelta. Lo miré y le dije, no me digáis, como ya, Sí. ya lo tengo claro. Entonces, no sé, como que es peludísimo vivir ese momento, pero al menos, no sé, creo que haber tenido la oportunidad de compartir con ellos deja cierta calma. Sí, quizá el decir como que te diste cuenta que estaba mal, entonces dijiste voy a aprovechar lo más posible, quizás te da un poquito de calma, un poquito más de tranquilidad, Sí, sí, puede ser. sí, dentro de lo que se Dentro de lo que puede. se puede decir. ¿Y tú sentiste que, o has sentido que la forma en que ellos fallecieron, de que fue un poco lento, se fueron agotando, eso afectó tu forma de ver las enfermedades en Sí, sí? muchísimo. O sea, toda mi familia, o sea, todos mis primos tenemos como cierta cantidad de ansiedad, angustia, y yo creo que es por eso. O sea, pasamos cuando éramos muy chicos en hospitales, pues, ¿cachai? Yendo a Mm, ver que venía la urgencia, ¿cachai? mm, Entonces, por ahí fue muy duro, muy, muy duro. Sí, pues, porque ahora también a uno le da susto, pues, ¿cachai? Si viste a tantas personas sufrir así, a pesar de que eran mayores, igual uno le da como miedo. Y no solo lo mismo que le pasa a la gente que está a tu alrededor, sino también a ti, Sí, pues, por el sentido de que como a no... todo, como a mí, al Mm, resto, como que de verdad no quiero que a nadie más le pase eso, ¿cachai? Como que quiero que todos podamos vivir hasta los 100 años y morirnos saltando en las praderas, así como, ¡ah! Y morir. Sí, así tal cual. sí. Sí, pero eso, esa es mi experiencia. Tenemos otra que vamos a contar después. Y bueno, ahora la de mi madrina, que es muy fuerte. Y otras personas también. Mi mamá venía de una familia muy numerosa, no de hermanos, sino como de primos y Mm, tíos. Entonces también por ahí me tocó varias veces acompañar a mi abuelo al funeral de su hermano, ¿cachai? Y a mí me da mucha angustia pensar, porque hoy en día de los hermanos de mi abuelo, mm, solo queda una viva. mm. Y yo pienso lo duro que debe haber sido para ella y que seguirá siendo para ella, no sé, haber tenido que ir al funeral de absolutamente todos sus hermanos. Es algo que hemos hablado con mi familia, como anda, Sí. todos preferimos así como que no ser el último, porque, Obvio. porque es muy duro, muy, muy duro. Está bien, te quedas acá viviendo y todo, pero tenés que pasar Obvio. por todo eso. Sí. Más encima eran como 6, pues no es como Por que eso. sea uno, ¿cachai? No, es pasar por lo mismo 5 veces o 4 veces. Mm, Imagínate, mi abuela tenía 16 hermanos y ahora quedan como 3, no sé. chut. Entonces ellos han tenido que pasar, eso sí, han tenido que pasar Eso por sí que... mucho. Sí. Y sí, pues y uno de los hermanos de mi abuela, que creo que era mayor que mi abuela, sí, cumplió 80 años hace poco, entonces a él sí que le ha tocado. Mm, Je. dirigió. Sí, dirigió a las personas antes que tenían muchísimos hermanos y eran los últimos en fallecer. Sí, oh, horror. Yo no tengo hermano. Perdón, mi hermano, si nada tocar eso. Ya, tú cuéntanos. Mi historia es distinta a la de la Bea y por eso también siento que los dos hemos aprendido historias distintas sobre lo que es perder a alguien. Mi historia fue de mi papá, que falleció cuando yo tenía 12 años. Mi papá era todo en mi vida, era Mm. todo, era mi partner, yo hacía todo lo que él hacía. Él jugaba fútbol, yo jugaba fútbol, él jugaba tenis, yo jugaba tenis, me enseñó a hacer todas esas cosas. Música también me enseñó a tocar piano. Sí, pues tu papá era profe de Era música. profe de música, mi papá, sí. Y fue muy distinta la historia de la vida porque fue de un día para otro. Fue de un día para otro, mi papá era una persona muy sana, hacía deporte siempre, toda la semana, no tenía ninguna enfermedad, nada. Y de un día para otro le dio un ataque cardiovascular y falleció. Y yo también me enteré un día en la mañana. Yo me había, porque la historia fue que ese día justo es el día del joven combatiente, entonces se cortó la luz temprano, tipo Mm. 7.
Entonces todos mis hermanos, incluyéndome, nos dormimos porque estaba La así, luz la luz cortada. cortada. Y mi papá justo había ido a jugar a la pelota. Y volvió cuando nosotros estábamos durmiendo. Mi mamá estaba levantada y se empezó a sentir mal. Se sintió mal y le dio el ataque y lo llevaron a la clínica y no sobrevivió. Entonces yo no me enteré hasta el otro día en la mañana, porque mi mamá tuvo que pasar probablemente todo allá. Entonces también fue un golpe durísimo, porque es como De un momento de a un otro. momento, hace 10 horas, o menos, sí, hace 10 horas, mi papá me había ido a dejar al tenis, Ujú. porque me dejó el tenis, y después se fue a jugar, y después yo me volví solo, y no lo vi más. Entonces fue muy duro porque hace un par de horas estaba normal, y de repente, de un día para otro, no lo ibas a ver nunca más, De la nada. de la nada, Sin previo aviso, sin sin nada. nada, 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 nada. Entonces fue muy duro para mí, la pasé muy mal. Eh, pero la forma yo de lidiar con ese sufrimiento fue quizás distinta y quizás fue la única manera que tenía para sobrevivir en ese momento, pero me dejó ciertas secuelas que a mí todavía me afectan mucho, porque lo que yo hice fue tan doloroso que yo cada vez que tenía un recuerdo de mi papá, esto a la semana, después a las 3 semanas, em, tenía un recuerdo de mi papá y trataba de bloquearlo Mm. para que no fuera tan doloroso. Entonces, no sé, por ejemplo, o quería avanzar rápido con mi vida. Quería, no sé, yo jugaba tenis cuando chico. Mi papá ahora falleció, creo que falleció un miércoles. Y yo el fin de semana tenía un campeonato de tenis. Y yo quise ir. Mm. Quise ir simplemente para empezar a hacer cosas para poder superar esto. También quería ir al colegio rápido. Em, Todo para tener menos tiempo para pensar y recordar. Y que obviamente eso significaba sufrir. Mm. Y eso lo fui haciendo toda mi vida desde que falleció mi papá. Y eso hizo que siento que mi memoria tuvo cierto... fue afectada por esa costumbre, esa rutina que tenía de no recordar el pasado. Mm. Entonces ahora siento que tiene secuela en mí, en el sentido de que a mí me cuesta acordarme de cosas. eh, eh, y eso me afecta en muchos aspectos, Mm. tanto laboral como en la universidad, también como en nuestra relación. Pero por otro lado también digo, no sé si había otra posibilidad No, pues porque eres muy chico. era muy chico y fue muy muy fuerte. Eh, no sé. Y fue difícil también porque éramos cuatro, yo era el segundo mayor, y habían dos que eran más chicos todavía, Mucho más chico. mucho más chicos. Mi hermano más chico tenía 6 años, entonces no entendía nada. Mm. Y yo también sentí que tenía que, no sé, como era mi hermano chico, yo tenía que tomar como un rol más casi de papá Mm. con mi hermano chico. Eso también hizo que Como que yo, quería, yo creo, enseñarle todo lo que tu papá te enseñó a ti y que exacto, no alcanzó a enseñarle a él. exacto, sí. Eh, entonces quizá, no sé, eso hizo que tampoco, nunca me diese el tiempo para Para poder, estar mal. para estar mal, sí. Algo que de hecho a mi mamá le pasó mucho fue que ella, cuando falleció su mamá, Mm, ella tuvo que ser la fuerte porque mis tías como que son más, tienen más sentimientos, mi mamá es un poco más fría, mm, entonces mi mamá tenía que encargarse de como cuidar, entre comillas, a mis tías y a mi abuelo, ¿cachai? Como contenerlos. mm, Y cuando fallece mi abuelo, mi mamá al principio también conteniendo a mis tías, pero después le vino un bajón, pero mm, gigante, porque uno no puede vivir tampoco conteniendo al resto, pues. claro, Entonces es muy difícil, muy, muy difícil. sí. Em, entonces, esa fue mi experiencia que obviamente me marcó toda la vida. em, y siento que me hizo tener una percepción distinta de perder a alguien. Ujú. No me ha tocado perder a alguien que haya sido de manera lenta. Me tocó sí con mi abuelo, pero mi abuelo yo no era tan cercano a mi abuelo. Mm, Entonces, no lo viví tan de cerca. Em, claro. Fue como, y aparte tu abuelo era muy mayor, como tenía Era 90 y tantos. exacto, Entonces, sí. cuando alguien, porque por ejemplo también falleció hace un tiempo una tía de mi papá,
que era la tía Ángela. Y la tía Ángela ya tenía como 98, no sé cuántos años tenía, pero tenía muchos años. De hecho, Sí. tenía tantos años que yo ayer le dije a mi papá, papá, es que yo siento que la tía Ángela como que nació viejita, porque cuando yo nací ya era viejita. Como que Sí. vimos fotos en que yo era guaguita y ella ya era viejita. Mm, Entonces cuando nos dijeron que falleció, como que todo fue como, porque ya tenía 90 y tantos, pues, mm, ¿cachai? Como, ya, y como que se fue como en el sueño casi, como muy tranquilo, entonces fue como que eso siento que son como las real life goals, como, onda, tener 90 y tanto, Dormir una siestita. dormirte y no volví. No, sí. Y que todo alrededor tuyo estén como, sí, pues que ya tenía 90 y tanto, está bien. Sí. ¿Cachai? Exacto. Como que a uno, oye, le dé como cierta pena porque es como si ya no va a estar, pero por otro lado es como vivió bien y vivió todo lo que quería vivir, entonces ya. Exacto, sí. Sí, yo creo que una de las cosas que más a uno le da pena es como le faltaba tanto por vivir, o tenía tantas ganas de vivir, o tenía, no sé, sueños, cosas así, o no lo aproveché tanto porque yo pensaba que iba a vivir más. También. Em, sí, quizás una de las cosas que a mí yo siempre me pregunto, ¿cómo sería yo si mi papá no hubiese fallecido? Mm. Quizás sería una persona totalmente distinta. Quizás porque quizás tú tomaste ciertos atributos de él o Mm, ciertas cualidades de él, porque yo no lo conocí, mm, pero siempre, porque yo llegué al mismo curso del Tommy, mm, pero después de que tu papá ya había fallecido, entonces sí, no lo conocí nunca, pero todos los que conocen al Tommy y que lo conocen de chiquitito, todos me decían como, no, es que el papá de Jara era la raja, de verdad era muy bacán, y como que llevaba la guitarra o no, cosa, y sí, cantábamos y no sé qué. Entonces, como que claro, yo creo que al final quizás tú tomaste cualidades de él, como eso de ser como positivo, como buena onda y mm, como alegre, etcétera, porque lo viste en él, ¿cachai? Y quizás si él se hubiese quedado, hubiese sido más amargado, no sé, puede como, ser, papá, que así eso, ¿cachai? puede ser, Porque sí. uno, sobre todo porque uno cuando se pone adolescente se pone más jodido. Entonces Mm, quizás a los 15 te hubiese puesto como, papá, ya llegaste con la guitarra, no sé qué. quizás puede ¿Cachai? ser. Hay mucha, porque no hubieseis sabido Mm, lo que era estar sin él, po. sí, Que es algo común, o sea, a todos nos ha pasado con nuestros papás y es como, ay, papá, ya estáis diciendo esto. mm, ¿Cachai? Pero uno cuando es chico no lo piensa. sí, es verdad. Y quizás también como falleció mi papá fue... A ver, a veces siento que no lo practico tanto, pero sí en mi inconsciente está de que la gente que te rodea se puede ir en cualquier momento, como Mm, se fue mi papá. Entonces la importancia de que te importen. Yo siento que yo no soy una persona tan cariñosa, no soy una persona tan... no, para Pero, nada. no, pero sí, no sé, con mi familia, por ejemplo, me interesa mucho pasar tiempo con Mm. ellos o cosas Y así. a todos los de tu familia. Es heavy, Sí. como que a cada uno de ustedes es muy importante pasar tiempo Mm, juntos. Yo eso lo he visto alrededor de los años y lo he ido mm, aprendiendo también, porque mi familia también era, cuando antes de que fallecieran mis abuelos, éramos muy unidos. O sea, íbamos mm, todos los domingos, todos los sábados a la casa de ellos y no sé qué, y estábamos ahí todo el día. mm, Y era muy importante, pero cuando ellos fallecen, como que todo se desintegra un poco, nos mm, vemos, pero pocas veces al año, hablamos pocas veces. Entonces, creo que, claro, como lo que ustedes vivieron los terminó así como uniendo a su manera. mm, Claramente, que no son ustedes como sí, cariñositos de andarse abrazando, mm, pero sí se nota mucho que es importante para ustedes que estén todos. sí. Eso, pues esa es mi experiencia. Ujú. Em, no sé qué nos habrá, no sé si enseñado, qué habremos sacado de las experiencias que tenemos nosotros. Pero nos faltó una que yo igual quería Ah, contar, ok. del Seba, Cuéntame. nuestro amigo, Sí. que nosotros también, cuando estábamos empezando a pololear, po, Mm. perdimos a un amigo en común, bueno, era más mi amigo que tu Sí, amigo, yo sí era era más el lejano. compañero de El curso, compañero ¿no? de curso mío, sí. Sí, pero era había sido porque yo iba en el mismo colegio que el Tommy desde kinder, Mm, o sea que yo conocía al Seba desde los 5 años, mm. porque íbamos juntos en el curso primero, y después Seba fue compañero tuyo. Sí, pues yo tuve 2 años de compañero con ese. Sí, y aparte, bueno, yo carreteaba mucho con él porque él Mm, era muy amigo de mi ex, entonces nos mm, íbamos como a la playa juntos y mm, yo lo quería caleta porque nos conocíamos de los 5 años y de hecho el Seba vivía muy cerca de mi mejor amiga cuando éramos chicas. mm, Entonces cuando empezamos a poder
salir como solos a los 12 años como a caminar, Mm, como ni siquiera, no íbamos a ninguna parte, o sea, podíamos ir a la casa como del vecino, mm, íbamos donde el Seba, ¿cachai? O nos juntábamos con el Seba y el bicho, me acuerdo que era otro amigo que teníamos. Entonces cuando pasó lo del Seba fue de esto repentino. De un mm, momento a otro el Seba iba en una avioneta, la avioneta tuvo un accidente y falleció. Fue de la nada. O sí, sea, literal quedamos todos así, ¿qué mm, chucha acaba de pasar? No lo podíamos creer. Y nada, eso fue muy doloroso. Sobre todo porque íbamos segundo año en la universidad. mm, Entonces fue como le quedaba mucho por hacer todavía. O sea, eso sí. sentíamos nosotros, ¿cachai? Como, y también ver a sus papás y todo fue bien difícil. A mí me acuerdo cuando estaba en el colegio, como en Sí, la, porque hicieron todo, la misa, todo en el colegio. yo veía al papá y la mamá porque fue muy horrible porque fallecieron sus dos Sí, hijos. ellos tenían dos hijos y iban los dos justo, la hija y el hijo arriba del avión, con el pololo de la hija. Fue muy, muy fuerte. Y bueno, justo esa vez, el día anterior había fallecido la hija de nuestro profe de educación física, ¿te acordáis? La verdad. Fue muy fuerte, Mm, fue muy, muy fuerte. Me acuerdo que esos días fueron mm, muy dolorosos para todos. De hecho, el papá del Seba contó en la misa que la hija de él le había dicho como, oye, tenemos que ir a ver al profe porque su hija falleció, como tenemos que ir a apoyarlo. Y el papá le dijo como, sí, obvio, y ese mismo día fallece ella también, ¿cachai? Como... oh, Entonces fue muy doloroso para todos, sí. Ha pasado varios años ya. mm, Es que hoy como uno no olvida, como... mm, Pero siento que algo que yo he aprendido de todo esto es que siempre recuerdo más y como más fuerte y no sé si es algo que yo misma me he como impuesto, recuerdo mucho más lo bueno. ¿Cachai? Como que no sé, del Seba siempre me acuerdo que era muy, el Seba era bueno para tomar, le decíamos farol, como el porque era seco farol. para hacer faroles. Y siempre me acuerdo que estábamos en la playa y el buen tenía como una pata como Sí, esguinzada. siempre estaba con pata guinza. Siempre se esguinzaba, era Sí, como que, no sé, es que hacía como esta bicicleta, el BMX. verdad, verdad, sí. Ya, entonces siempre tenía lesiones, pero tenía una pata como con bota, con estas botas que te Mm. ponen. Y la weá es que estaba acostado con su pata en alto, porque tenía que estar como así, y no podía tomarse como la piscola bien, porque estaba como acostado, pues, ¿cachai? Mm. Entonces fue y nos dijo como, ¿y si me traen una bombilla? Y fue como que le llevamos una bombilla y tomaba como piscola con la pata en alto, y así. Y también me acuerdo que en esa misma vez que fuimos a la playa, nos subimos como a unas rocas, y el Seba con la pata mala, se subió a las rocas. Y como que fue como en la madrugada, nos tomamos unas fotos todos juntos, no sé. Mm. Como que uno al final va guardando todos Sí, esos recuerdos lindos, como en el, va a sonar muy cursi, pero como en el corazón real, como... sí, es verdad eso. Siento que eso debe ser más común. O sea, debe ser lo más común. Es como recordar a la gente las cosas buenas. Sí, y yo creo que también es lo más sano, También, sí, por lo que te hace mejor. sí. Porque al final, siento que algo que dijo el cura ayer, que yo me carga los curas, pero bueno, dijo que lo único que tenemos asegurado en esta vida es que nos vamos a morir en algún minuto. Y eso es cierto. Lo dijo Entonces, también Nadine Dupeirón, de verdad. también lo dijo. Quizá el cura le copió a Odín Sí. Dupeirón. Pero, entonces, como dado que eso va a pasar, lo que tenemos que hacer de cierta forma, y voy a decir algo muy cursiano, como coleccionar recuerdos lindos, ¿cachai? Mm, sí, sí, es verdad. Y tratar de aprovechar lo más posible la vida. Y tratar de no... Sí, pero, dime. no, es que a veces siento que con eso, a mí, por ejemplo, me genera angustia, porque es como, ahora estamos encerrados en pandemia, ¿cómo vas a disfrutar a la Sí, gente que amas, eso ¿cachai? es verdad. Yo creo que quizá yo siento que esta conversación es difícil porque por un lado está que cuando a ti te pasan cosas en la vida, que esas cosas más chicas, y uno se estresa o uno la pasa mal, uno por un lado dice como ya, pero tenéis que pasar, tenéis que sentir eso, no Ujú. puedes bloquearlo. Pero por otro lado, también hay veces que nos atrapamos mucho en En ciertas cosas, en problemas, problemas, que quizás si tuviese una perspectiva un poquito más grande, como no de que quizás en cualquier momento claro, puede pasar como algo. no ahogarse en vasos de agua. Exacto, A algo mí me así. pasa que eso yo lo he aprendido de tu familia, porque siento que tu familia es algo que adoptó, como Mm, esa manera de vivir, sí, yo creo que sí, por lo de mi ¿cachai? papá Tu mamá quizás lo dice mucho, mi mamá, como sí, mi no se mamá dice. compliquen por tonteras.
Y es como, tienes razón. Es que sí, sí, uno la entiende porque ella perdió voy a decir algo cursi, pero el amor de su No vida, sé, ella misma lo dice. ella lo dice, y tuvo que mantener a 4 niños y sacarlos adelante, entonces obviamente las cosas chicas que nos pasan le parecen Sí, como po, cosas ridículas. obvio. Entonces, por un lado eso igual puede ser sano, obviamente no estar pensando todo el rato en eso y a No, veces si uno no siente evadir los no problemas. evadir los problemas, exacto, que eso es algo que a nosotros nos pasó mucho. Mm, Empezamos a evadir los problemas porque había sido tanto sufrimiento el otro que era cualquier otra cosa, era como que había que bajar el perfil y además no queríamos seguir sufriendo, entonces, claro. Sí, pero siento que es una súper buena enseñanza. De hecho, ayer mi mamá me comentaba lo mismo, como que ella había estado súper estresada por la pega todos estos días y pasa esto de mi madrina y ella ahora se replantea como, ¿realmente vale la pena estar tan estresado todos los días por trabajo si la vida se te puede ir o se te puede ir alguien a quien quieres muchísimo? sí, es súper cierto eso. Por un lado es demasiado verdad, por otro lado es muy difícil de aplicar. Mm, A mí me pasa, yo por ejemplo, con lo que le pasó a tu madrina, yo no la conocí, pero sí entendía que cuando uno ve que las personas que están a tu alrededor sufren porque alguien falleció, todo lo demás se hace menos importante. nada más Entonces, importa, es nada más importante. como... Entonces, yo que había estado con estrés, la pega, cosas así, como es mínimo al lado de que mm, fallezca alguien. Pero después estoy hoy día de nuevo y de nuevo estoy estresado y de nuevo estoy... Entonces es súper difícil. que hay que aplicar el mindfulness, que es como Mm, vivir el momento presente. sí. Sí. Algo que yo quería comentar, pero que ya es como más, tú no crees en estas cosas, pero es como más esotérico que yo te he Mm, dicho que igual puedes intentar aplicarlo porque ayuda de cierta manera. mm, Es como intentar sentir que esas personas que ya no están, como que siguen estando en diferentes cosas. Por ejemplo, a mí me pasa que cuando, no sé, como algo con un sabor específico, con un aroma específico, pienso en mi abuela. mm, ¿Cachai? Y es como que se siente como si ella casi me hubiese mandado como esto para recordarla, como que te inunda una sensación como de amor, mm, como que agradecer esas cosas que viviste con las otras personas, ¿cachai? sí. Me pasa mucho que mi abuelo amaba a los pajaritos, ¿ya? Y como que les ponía casitas y no sé si él le ponía las casitas o mi abuela, pero bueno, me acuerdo que mi abuelo decía que los pájaros lo iban a visitar. Mm, Y él decía que los pájaros eran personas que, como tus antepasados, que venían en forma de pajarito como a saludarte y a ver que mm, estabas bien. Entonces ahora cada vez que yo veo esos pajaritos, y de hecho me tatué uno, mm, pienso que es mi abuelo que está como ahí, como, hola, ¿estás bien? ¿Cachai? mm. Y me gusta mucho pensarlo así porque es como tener de cierta forma como guardianes, ¿cachai? Como que siento que nunca más voy a estar sola, eso me pasa. ¿Cachai? Me Mm, ha pasado que a veces me siento muy sola y veo para afuera y justo tenemos un arbolito acá y que separan muchos de esos pajaritos y es como, no estoy sola, ¿cachai? sí, pues, son bonitas esas cosas te hacen sentir como decís tú acompañada Sí, pues, y te hace también recordar todo lo que ellos hacían y como que siento que es como, ay, ¿cómo se dice la palabra? Honrar sus vidas, mm, ¿cachai? sí, Muy importante. muy importante, sí. Ya casi 40 minutos. Sí, puedo tocar un Sí, tema, pero dale. que quizás ya, o no, no, en No, verdad no, dale. Alwar, no, no. Es que ¿Seguro? era medio frívolo, entonces prefiero que no. Ay, no importa, quizás para como un poquito Bueno, te voy mejorar a los ánimos. preguntar, Tommy, Mm, cuando tú te mueras, mm. ¿qué quieres? ¿Que te lleguen a un cementerio? ¿Que te tiren al mar? ¿Que te tiren en una montaña Siempre rusa de te... Disney? ¿Te imaginas? Es ¿Es un que hueso, sí? No, es que vi en YouTube un video que decía que habían personas que cremaban a sus familiares Mm, y en una montaña rusa específica de Disney, que es como cerrada, tiraban las cenizas. ¿En serio? Sí. ¿Pero y cuál? En una que se llama Space Mountain, algo así. ¿Pero te dejan hacer eso? No, no, la gente se mete como con la ¿En cuestión y la abre, serio? ¿cachai? Sí. Tú no podrías hacer eso si es que esa fuera mi última No, voluntad. no me puedes pedir eso. Que te tirían la Hulk y me soltís ahí. Yo me muero también, pues la ¿Te morís, viste? Sería, o sea, si No, tú le falta quieres así.
Sí, porque como yo voy a tener 90 y tú vas a tener 91, Mm, quizá no te dejen subirte. Bueno, ahí si es que tenemos hijos algún día se tendrán que subir. sí. Pero quizás si salen con mis genes. No, por favor, no. Los devuelvo. Yo la verdad es que siempre he sido un poco más pragmático con eso y siempre te digo a ti, haz lo que menos te cueste. Y tú siempre me decís como, voy a estar muerto, me Sí, da lo me mismo. da lo mismo, voy a estar muerto. Y Hazlo. yo siempre me he pasado muchos rollos de que uno mira por una ventanita a la gente Sí. que se queda en la Por tierra. favor, cuenta la historia de No, Floricienta. no, Por me vas a hacer llorar favor, de te lo pido. Y por nuevo. favor, quiero que les cuente a la gente lo que te afectó eso en tu forma de ver la muerte. Ya, pero me va a poner a llorar. No, mentira. Ya, si ustedes no vieron Floricienta, esto va lleno de spoilers. En Floricienta había un personaje que, ya, la típica, como el galán que se enamora de la niña pobre y el buen tiene plata y no sé qué, ya, se enamoran, bla, 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 típica historia de amor. Y la cosa es que ahora me enteré que era por culpa del actor que se quiso ir de Floricienta y entonces en vez de cortar ahí toda la historia, decidieron matarlo y seguir con la historia. Entonces lo que pasaba era que él iba y como que salvaba a su hermano porque lo iba a atropellar un auto, entonces lo terminaban atropellando a él y la Floricienta llegaba al lugar donde iban a tener una cita y él nunca llegaba porque estaba, hola, muerto. ¿Ok? Ya, todo esto lo estoy contando muy así porque, o si no me voy a poner a llorar de nuevo Sí, como te porque lo conté cuando ese me lo día. contó ese día se puso a llorar, pero lloraba y se reía y lloraba y se reía No, mientras... pero es que yo me reía porque me daba vergüenza que me vieras llorando por esto. Y de hecho me puse a llorar porque tú me dijiste, ¿te vas a poner a llorar? Y Porque ahí tenía me cara que liberé. iba a ir a llorar. Porque estaba Y porque intentando además contenerlo. estaba la música No, detrás, no ¿no? estaba la ¿No? música. Estaba intentando contenerlo. Yo estaba como... "Ah", y contándote y de repente me dijiste, ¿te vas a poner a llorar? Y yo, sí. Y no Como podía 10 parar. minutos llorando. Sí, mucho rato. Ento- Entonces, lo que pasaba en la serie, y que yo la vi muy chica, es que él se moría, pero él no cachaba que se moría y se veía desde afuera, a sí mismo, y como todos corrían a su alrededor, como para salvarlo y que no se salvaba. Entonces yo quedé con esa impresión, yo creo, desde ahí, o quizá de otras películas, porque siento También, que eso es pues algo de común en ser las común, películas. sí. Entonces yo quedaba con la impresión y que me daba mucho miedo de que uno se queda como en un lugar que tienes una ventanita y puedes mirar como hacia adentro y ver cómo está el resto. Y eso siempre me ha generado como angustia, no sé por qué. Porque no puedes volver a estar con ellos, por los ves y... Sí, y veo, y sabes que es un poco egoísta igual, porque me daría pena como que la gente continúa Me nomás va y teniendo su yo, vida. y yo, y yo. Sí, no, la verdad es que yo no me paso ese rollo. No, tú eres más. Yo soy como si yo muero y ya no estoy nomás, pues así que arréglensela lo mejor posible, ¿no? Que yo no hacer, o sea, si yo ya estoy muerto, pues voy a hacer un estrés, voy a hacer un, si ya estoy vivo ya y lo estreso, ¿para qué? Cuando estoy muerto lo voy a estresar. Entonces que las personas que estén y se tengan que encargar de eso hagan lo que, o sea, yo les recomendaría que no vayan a un cementerio No, porque y aparte, porque hay que pagar plata. sí, o sea, por todo hay que pagar plata, no es como que tú te puedes Ah, sí. morir y te tiramos una bolsa de basura al basurero. ¿Podría ser eso? No, No, pero pero el tema de, claro, como que tener un cementerio y que aparte, yo siento que los cementerios terminan generando esto de que tenés que ir. también, ¿no? Me gustaría, siento que es mejor que me cremen Y te tiran en la montaña rusa. y me tiren en... ¿La montaña rusa? ¿Dónde me deberían tirar? Yo le dije a mis papás que en el mar, porque todo el mar está conectado. Entonces, eventualmente voy a estar en Cancún, en Islandia. ¡Ah! Dejar por todo el mundo. Sí, mi mamá jura que eso no se puede. De hecho, cuando yo era chica, ella me dijo, no, eso no se puede, es ilegal. Y yo me quedé con esa idea y estaba frustradísima, como chuta, ya no se puede. Y nunca fue. Lo que pasa es que los curas dicen que no se puede y que el ¿En alma serio? no sé qué cosa. Y mi papá le dijo, pero ¿cómo? Así como, ¿qué importa lo que digan ellos? No sé qué. Y mi mamá así como, no, es que no se puede. Porque se vuelve bonito la... ¿Se puede que tú, que te cremen y lo pongas en un árbol y que Sí, crezca? eso está de moda, pero Pero te aferráis al árbol te después. aferras al árbol. Entonces yo no le voy a pedir a nadie que haga eso porque No, si después se les muere el árbol, sí. segunda pena no. No, mejor no, ¿para qué? En verdad. No, 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 no. Entonces no, tírenme donde sea, planten un árbol si quieren, planten 100 árboles si quieren, pero no lo relacionen conmigo porque si no les va a dar más pena, po. Sí. Pero Vayan, tampoco... tírenlo al agua y así cuando vayan a la playa. ¿Te acordáis en la película Sí, esa que no la vimos? cuenten porque sería el medio spoiler. Pero si no nadie la va a ver. Ya bueno, cuéntalo.
Hay una película muy buena que se llama Capitán Capitán Fantástico. Fantástico. Capitán Fantástico. Que no la voy a contar. No, Solo pasa que son muy está... hippies. Sí, son una familia muy hippie y que la mamá fallece. Ujú. Y lo que hacen ellos es la creman. O sea, le hacen primero un ritual, como en la playa, creo. Sí, po, y la creman ellos mismos. Y la creman ellos mismos, sí. Y empiezan a tocar música todo el tiempo porque son muy hippies. Ujú. Y después la ponen como en un frasquito Sí, y la llevan a un aeropuerto sí. y la tiran al water. Por el water. Por Pero el ¿por qué water. ella quería eso? Porque ella quería eso, porque Porque era como contra el sí, sistema porque sí, pues, era y contra el contra los sistema. rituales y no sé Exacto, qué. sí. Sí. Así que háganme eso. ¿Te tiramos el water? No. Me acuerdo que tenía una compañera que su papá decía que quería que lo metieran adentro de una, como cremado, adentro de una pelota de básquetbol ¿Ya? y que jugaran con él siempre. Está bueno. Te vas a meter adentro de una pelota de tenis a ti. Serían varias. No creo que No, no quieran sé chiquitos. cuánto polvito es. Oh, a todo esto, yo tengo a mi Kimi ahí hecha polvito, no la he Y tirado yo en también ninguna tengo mi parte. perrito también. Mm. Sí. Pero tampoco me tengan en un frasco así. No, en la casa Hace no. poco escuché un comediante que yo sigo ¿Ya? que su papá falleció y ¿Lo tenía en un lo frasco? tiene en un frasco, pero lo tiene en frascos divididos. La parte de abajo la tiene él, la parte de arriba la tiene su hermano. Y lo tienen ahí. Y que te Qué creen que risa. después los visitan en las noches. Entonces, no, ¿para qué? O bueno, una película muy buena que pueden ver sobre este tema es esta Onward. ¿Cómo se llama en inglés? ¿Unidos? Onward. ¿En español? No ¿Unidos? me acuerdo. Bueno, se Pero llama es Onward. muy bonita esa película. Muy linda, es de Disney, está en Amazon Prime Video y habla sobre todo esto y es muy muy linda. O sea, me acuerdo que la vimos nosotros y estábamos los dos llorando a moco Sí. tendido. Sí. Muy linda película, muy hermosa. La vería de nuevo. No quiero llorar. De nuevo. ¿No quieres llorar de nuevo? A mí No. me gusta cuando esas cosas me hacen llorar porque siento que es como depurante, como que Mm, lloro, lloro, lloro sí. y quedo mejor. Otra cosa que iba a contar antes de Dale, cerrar, sí. porque ahora que ya subimos un poco más Mm. el ánimo, espero que las personas hayan llegado hasta acá. Has llegado hasta acá, sí. Creo que ya se pusieron a llorar con la primera historia de esta y no va a llorar. Es que me acuerdo que cuando viajé una vez a Estados Unidos con mis papás y mi tía ponía estos canales como latinos de allá, ¿cachai? Mm, Como de Miami. ya, Y había como una especie de doctora Polo, pero era otra, po. ya. Y la weá es que contaba que la tía se llamaba como tía como dignidad, no sé, tenía como un nombre así como ¿No religioso? purificación, no sé qué, ¿cachai? Ya, esa tía quería, Caridad se llama, ya, Ya, quería que la cremaran cuando se muriera y que la tiraran en el agua de Cuba, porque ya. ella era cubana. La cosa es que no sé qué, no teníamos pasaje, no teníamos Mm. dinero, no sé qué, hablaban todo así, bla, bla, bla. Y la cosa es que la mandaron, la pusieron en unos frascos de talco, Ya, como de talco que uno se echa en el cuerpo, ya. y la pusieron en la maleta de una persona que iba a Cuba y le dijeron como, toma, lleva esto y entrégalo ya a tal persona que va a tirar la ceniza de Ya. la tía no sé dónde. La cosa es que le roban la maleta a esta persona y las cenizas desaparecen con el talco. Entonces todos se imaginaban como en la tele como que la persona que se robó ese talco pues se lo echaba en el cuerpo y se estaba echando en verdad una persona. Te imaginas. Sí. Como la película de Robert Downey Jr. con el otro ¿Todo actor, un parto? todo un ¿Qué parto. pasaba? No me Pasa acuerdo. que el otro tipo ¿Mm? tu papá había fallecido, lo tenía también en ¿Ya en un ceniza y frasco? lo quería tirar, creo que en el Gran Cañón. ¿Ya? Y tuvieron varios problemas y pasan a la casa de un amigo de Robert Downey Jr. ¿Ya? Y ahí se supone que le sirven café, él le sirve, y creo ¿Y que le echan eso en vez de azúcar? Oh, ¿en vez de café? en vez de café le echan como al papá y Ay. se lo toma. Sí, bueno, esa historia. Por eso mejor en el mar. Porque en esa Sí. misma cuestión ya a mí me quedó grabado. Yo tenía como 11 años cuando pasó Mm, esto. Cuando yo vi esa cuestión que les acabo de contar. Y como que la galla del hotel, como la doctora Polo mm. de allá, no sé, o la que sea, decía como, ¿por qué no la tiraron en el mar de acá nomás? Y como Que que por todo el eso. agua se conecta, Im- como que es lo mismo. Imagínate que te dijera, no, necesito que me vayas a tirar a Australia. Manso hueveo, te vas a hacer No, la pero por vida. ejemplo, a mí, así como francamente, sí me gustaría que me tiraran, no sé, pues en este lugar que fuimos el año pasado, Mm. Puerto Natales. Sí, pero Pero la que última sea como, no sé, como si yo tengo hijos, que vayan ellos y hagan como ese viaje y puedan ver ese lugar tan hermoso y dejarme en esas aguas congeladas. congela.
Sí, sí, la cuestión es que si, por ejemplo, tú me pedís que, no sé, a Hawái, por ejemplo. No, No pues uno sé, un tiene que pedir ejemplo, cosas que se me refiero puedan. a que si uno no tiene plata o algo así, después la Le dejáis la angustia y carga. la frustración es como, no, ya quería esto y no Sí, puedo. sí. Es peor. No, pues no. Entonces, por eso tírame en el water de la ¿Tú quieres misma que te casa. tiren el water? De la misma casa, nomás, chao. Sí, y Sí, da lo chao. mismo. Y te digo, chao. Chao. Así Bueno, mismo. está bien. Sí. Bueno, cosas que pueden ver relacionadas con esto y que yo siento que son muy sanadoras. Está entonces Onward, ¿Mm? la del Capitán Fantástico, que a pesar de que ya les contamos más o menos cómo termina, es Es muy bacán. linda de ver en general. Es Mm. muy, muy buena. Otra es la serie hoy que Yo Nunca, está en Netflix. ¿Te Ah, acuerdas que yo te la sí. mostré en los últimos capítulos? Es una serie adolescente, pero que tiene. Ella pierde a su papá. Esto sale en el primer capítulo. Ella perdió a su papá de manera repentina, parecido al Tommy. Mm. Y la serie como que tiene esto de como ser adolescente, pero también ese tema. Entonces es muy, muy bonita. Mm. Esas tres, no sé si tú has visto alguna otra que también te haya hecho reflexionar. Floricienta, no la vean, ya les conté, no es necesario. Em, no, no que recuerde. Pero sí pueden ver la historia de Dios Eso, que... el capítulo de la... Bueno, pueden verlos todos, pero hay un Sí, capítulo sobre la muerte que también es muy... Como que siento que ver cómo otras culturas la llevan ayuda mucho, sí. porque ves cómo ellos lo entienden de manera totalmente ¿Es diferente. una celebración Sí, en casi? algunos lugares es como una Sí. celebración, sí. Así es. A mí me pasó que ayer en el funeral de mi madrina, todas las personas contaban cosas muy hermosas de ella, porque Mm. ella les dije era una persona muy hermosa, muy alegre. Y después llegó el cura, que ni la, no sé si la conoció, empezó a hablar como cosas de cura, Cosas de cura. y yo dije como no, como que en verdad yo quería, o sea, no, no yo, pero era Mm. como, quizá hubiese sido mejor que todos dijéramos cosas que recordábamos de ella y, ¿cachai? A mí me pasaba mucho cuando chica, no sé, 16 años, 17 años, no, un poco más, 18 quizás porque ya habían fallecido mis abuelos, mis tíos, todo, y que hacían siempre misas. ¿Te acordás que ayer hablamos de eso? Sí. La misa y había que ir, y yo Mm. iba y había un hueón adelante hablando y que en algún momento nombraba a mis abuelos. Y eso era todo, y eso era como el ritual, Sí. ir al cementerio. Que ir al cementerio para mí era no ver a nadie porque aquí no están, ¿cachai? Exacto. Entonces lo que yo hice un año, para revelarme, porque Bea se revela, Mm. y Bea le gusta hacer videos desde chica. Bea hace videos desde los 15 años, así Sí. que por eso ahora también me gusta editar videos, es parte de mí. Yo hice un video, junté muchas fotos, Mm. muchas fotos de cuando eran chicos, de mi familia, de todo, de todo, de todo, de todo, y le puse una canción. Entonces, cuando terminó la misa y todo, nos fuimos a la casa y yo les dije como, ya, ahora sí. Y como que puse eso y les dije como que yo siempre encontraba que era mejor honrar su memoria recordándolos nosotros, como desde lo que nosotros vivimos con ellos y reírnos Mm. y quizás también sentirnos tristes, Mm. pero como recordar que estuvieron acá en vez de ir a hablar con o sea, ver a un weón hablando delante que ni lo conocemos, que ni conoció a nuestros familiares. Sí. Y de hecho mi abuelo decía, yo no me tengo por qué ir a confesar con un cura porque no necesito un mediador. Eso decía él. Otra cosa que aprendí, me confesé una vez en la vida gracias a eso. Sí, siento que tiene harto sentido lo que dices. Sí, es que, bueno, igual cada uno lo vive a su manera, Obvio, po. sí. Pero siento que recordar a las personas desde lo que fueron Mm. puede ser mucho más sanador, no lo sé. Sí. Eso. Eso. ¿Quieres cerrar? Sí, ya llevamos Sí, 53 minutos. ya, muy bien. Eh, Ojalá que, bueno, dale, no, dale. que ojalá que, no sé, me cuesta decir que le haya gustado porque siento que eso tiene que ver con más, con cosas más alegres, pero que lo haya hecho pensar, reflexionar, que lo haya hecho sentir acompañado, porque todos vivimos esto de maneras distintas, pero lo vivimos todos. Ujú. De eso no sé si quieres agregar tú algo. No, no, que recuerden siempre a las personas que ya no están, como en Coco, Coco, otra película para ver. Pero tú ni siquiera... No, es que tú... Es que para que la No, canción era... ya, pero, o sea, sí, yo lo tengo claro, yo lloro, mi papá llora, todos lloramos. Ay, De hecho, voy a contar una infidencia de mi papá. ya. Ya, yo soy seca para llorar, pero esto es solo porque mi papá es
aún más seco para llorar. O sea, mi papá ve la Teletón y llora, ve un comercial y llora, no sé si ve un comercial y llora, yo creo que sí, pero bueno. Tu La papá cosa si es que... escucha esto te va a decir, no, mentira. Y después voy a verlo yo ahí llorando. Y la vas a grabar. Y la vamos a Sí, subir pero a los está dos. bien tener sentimientos. No, Siento obvio que está que bien. hay que Incluso a mí a veces embrace. me pasa como, ¿por qué no estoy llorando por esto Sí, que está pasando? porque tú eres Que muy frío. estoy muerto adentro. Bueno, entonces, un día estaba en el segundo piso de mi casa, en mi pieza, tranquilita, y escucho que mi papá está viendo Coco. Y justo como que estaba haciendo zapping y estaba el Recuérdame, la canción. Mm. Y escucho y de repente le digo a mi papá, papá, ¿estás viendo Coco? Sí. ¿Y estás llorando? Un poquito. Y fue como clásico de nosotros. Deberíamos ver Coco porque cuando yo quise ver Coco, tú te quedaste dormido. Llegué dormido así como Sí. a la Podríamos verla de mitad. nuevo. Sí, Yo la quiero ver. Podríamos verla hoy día. Sí, pero es la idea. Ya, bueno, vean Coco, porque también Es habla mucho demasiado de bueno. eso y es muy lindo cómo trata el tema de la muerte. Y siento Sí. que es algo bueno que lo hayan hecho y que los niños se acerquen a ese tema de esa Mm, manera. sí. Sí. No podré llorar solo por recordar la Mm, canción. Es muy linda la canción. Yo lloro cada vez que la Sí. escucho y que la pienso. Ya, eso. Eso, les dejamos besitos enormes. Coméntenos ahí Sí, cómo ha sido para Mm, ustedes. Da lo mismo si tienen historias muy tristes, cuéntenlas igual. Nosotros obvio. ya compartimos, siento que nos abrimos muchísimo en este Mm, capítulo. sí. Contamos gran parte de nuestras historias y eso. Sí, coméntenos, no tengan miedo de... o sea, todos se los vamos a responder, todos se los vamos a comentar. Vamos a intentarlo, sí, porque... Sí, pero es Pero que lo siento vamos que a esto leer. más... Esto sí se Sí, lo voy a leer. eso, Eso, besitos y nada. Es que iba a que decir, viva la vida. Que ay, siga la Tomás, fiesta. qué horror. Ya. Esa canción tú sabes que la modificaron y decían, arriba la vida, abajo el aborto. La gente ¿En serio? la gente provida. Sí, no la cantes. Pero eso es culpa de ellos que hayan cambiado eso. Yo estoy cantando la canción original. Ok, ya, Ya. mejor cerramos esto. Chao. Chao.